Hola a todos, bienvenidos a nuestro curso Nuestra Identidad. Hoy en día es la última lección. Hoy llegamos a la lección número 14. Ha sido un viaje interesante en relación a los grandes temas doctrinales de la fe cristiana. Hemos intentado cubrir la mayor parte de ellos, que usualmente en los seminarios se enseñan en una materia que se llama teología sistemática. Pues nosotros lo que hemos querido hacer es informarles sobre en qué creemos y qué no creemos. Sabemos que cada uno de los temas se expande muchísimo más y no es en estos videos, y el propósito de estos videos tratar de expandir y explicar a profundidad cada una de las doctrinas. Lo que sí nos interesa es que cada una de las doctrinas quede clara en términos de qué es lo que nosotros creemos, qué enseñamos, en qué no creemos, qué negamos, y además cómo somos y quiénes somos. Con todo esto y con esta lección final, creo que queda claro cuál es nuestra posición en términos de la mayoría de las doctrinas relevantes e importantes de la vida de la Iglesia. Y entonces, ahora sí, cualquier persona que desee formar parte de nuestra Iglesia tiene todo el criterio suficiente para decir sí, yo creo que tenemos una afinidad doctrinal y voy a sentirme cómodo perteneciendo a Unánimes. Sin más, vamos a empezar ya con la parte final de nuestro curso. Y ya pasamos por todas las lecciones, 13 lecciones, nos falta esta última, y ya explicamos lo que somos, explicamos la salvación como se explicaba en la Reforma del siglo XVI, y las doctrinas de la gracia, que se les ha llamado el calvinismo, pero no es así, el calvinismo es mucho más que tulip. Pero ya pasamos por ahí, lo explicamos cómo vemos en Unánimes las Sagradas Escrituras, a Dios, al Dios Trino, cómo lo vemos nosotros, cómo vemos al ser humano, todo el tema del libre albedrío, la salvación provista por Dios al ser humano, cómo funciona eso, la doctrina de la doble imputación. También vimos cómo nos conducimos nosotros después de ser salvos en la lección 8 sobre la doctrina de la santidad. Vimos cómo está organizada la iglesia, quién forma parte de ella, los términos de iglesia universal y local o de visible e invisible. Vimos en la lección 10 los dones espirituales y las dos ordenanzas que dejó Cristo para su iglesia. En la lección 11 vimos los grandes temas de las ofrendas, los diezmos y la alabanza, o los famosos géneros musicales, si es que se puede llamar así. En la lección 12 vimos los ángeles, tanto los ángeles que le sirven a Dios como los que le sirven al diablo. Y la lección 13 fue muy extensa, relacionada con la doctrina de los últimos días. ¿Cómo vemos nosotros el ser humano después de que parte con el Señor? ¿Qué va a pasar con la segunda venida? Si hay un reino de 1000 años de Cristo, el juicio final, la eternidad nuestra con el Señor. Todo eso lo vimos en la lección anterior. Y el día de hoy vamos a ver la lección, la doctrina del ser cristiano. Y la doctrina del ser, más bien podría ser, pero en términos de su iglesia, tiene que ver con quiénes somos en Cristo. En filosofía se le llama a esto ontología, la doctrina del ser, de quién soy. Y vamos a ver quiénes somos nosotros en Cristo. ¿Qué quiere decir esto de ser cristiano? Porque ya vemos todo el conjunto de doctrinas. Y creo que llegó el momento de aclarar esto bien. Ser cristiano es mucho más que identificarse con una religión o un movimiento. O es afirmar un cierto sistema de valores. Es que los cristianos son mejores, o los cristianos ven más al prójimo, los cristianos... No tiene que ver con eso. Ser un verdadero cristiano significa que la figura de autoridad que está sobre nosotros son las Sagradas Escrituras. Y la hemos tomado porque la Biblia dice lo que Dios dice. Dios se revela en las Escrituras como es Él, y revela en las Escrituras lo que Él quiere de nosotros. La Biblia revela cómo está la condición de la humanidad y cómo es que Dios ha salvado a su pueblo. Y por lo tanto la Biblia se convierte en nuestra norma de fe y conducta, que nos lleva a todos nosotros a ser genuinamente esclavos de Jesús y verlo como nuestro Señor, nuestro amo y nuestro Salvador. Y por tanto, vivir la vida que Él exige que vivamos, en obediencia a Cristo y, por supuesto, a su palabra, a lo que Él manda.
Eso es ser cristiano. Y al decir eso, entonces nos encontramos con un gran dilema. Porque el mundo no cristiano, el mundo pagano, tiene ciertas ideas sobre las respuestas a las grandes preguntas del existencialismo del ser humano. ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cómo me conduzco? ¿Cuál es mi propósito? Y el pensamiento contemporáneo, a partir de la posición de Charles Darwin en adelante, habla de que el ser humano se deriva de seres monocelulares y que ha ido evolucionando con el correr del tiempo y que las especies han brincado de un lugar a otro y que todos salimos de anfibios y de peces y que eventualmente de ahí salen las aves y los monos y los seres humanos. En una evolución que ha durado 3.5 billones de años, las evidencias de esto son escasísimas, no hay. Pero bueno, es lo que la ciencia postula. Es más, la posición evolucionista es más una religión que se cree por fe que una ciencia que tiene evidencia. Por otra parte, la evidencia, el peso de la evidencia está sobre lo que la Biblia dice de la creación. Que fuimos seres creados por un Dios personal y que fuimos creados para amar, servir y disfrutar de una comunión interminable con Él. Nuestro propósito es glorificarlo y disfrutar con Él para una eternidad. El Nuevo Testamento nos revela que fue el eterno Hijo de Dios quien creó todo. Por Él todo fue creado, sin Él nada de lo que fue creado hubiera sido creado. En el principio Él estaba con Dios y Él era Dios, la segunda persona de la Trinidad, el eterno Hijo. Que Él también posee, es el dueño y gobierna toda la creación y la sostiene. Que Él es el que tiene autoridad sobre nuestras vidas y a Él y solo a Él y a nadie más que Él le debemos lealtad, obediencia y adoración absolutas. Es insustituible nuestro objeto de adoración. Es insustituible nuestro objeto de veneración. Por eso nosotros los creyentes no creemos que la preciosa madre de nuestro Señor Jesucristo, la mujer más maravillosa que ha pasado por la tierra, sea más que lo que fue. Un ser humano maravilloso. No tiene rastros de divinidad, ni de poder, ni de omnisciencia, ni de omnipresencia, ni de omnipotencia. Eso solo lo tiene Dios. La preciosa Virgen María, que tuvo a Jesucristo como su hijo, no es una divinidad. Y por lo tanto no se le venera, ni se le adora, ni se le alaba, ni se le piden milagros, ni los concede. Esos son todos atributos divinos. Y mucho menos los seres con menor rango llamados santos, que también se les venera, se les pide milagros y los concede. Nada de eso está en las Sagradas Escrituras. Absolutamente nada. Ni una sola letra de las Escrituras dice eso. Las Escrituras nos obligan, nos mandan. Son preceptivas en términos de adorar a nuestro Señor Jesucristo, adorar a nuestro Dios como el único ser merecedor de nuestra adoración, alabanza, veneración, obediencia y lealtad absolutas. Hacerlo con otro ser creado, porque Dios no es un ser creado, hacerlo con alguien que forma parte de su creación es un pecado de idolatría. Y ordenar lo que otros lo hagan es una herejía, es una falsa enseñanza. Dios, nuestro Dios, es un Dios perfectamente santo, absolutamente santo. Ni aprueba el mal, ni comete mal. ¿Qué es mal? Desobediencia a su ley. Mal, pecado, desobediencia, todos son sinónimos. Mal no es algo que nos provoca a nosotros daño o que nos provoca dolor. Ese es un concepto pagano. Mal es desobediencia a Dios. Y Dios exige obediencia. Y exige santidad. O sea, exige que nos apartemos del pecado, que nos apartemos de la desobediencia. Pero por otra parte, la humanidad es pecaminosa. Dice la Escritura que no hay nadie que no peque. No hay un solo justo, ni uno solo, a excepción de Jesucristo cuando Él estuvo aquí en la tierra.
Nadie más. Todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, esa misma doctrina no descarta que los seres pecaminosos y caídos podemos realizar actos de bondad. Eso lo explicamos en una lección. Pero somos incapaces completamente de entender, amar o complacer a Dios por nuestra cuenta y que tales actos de bondad tengan la intención correcta de glorificar a nuestro Señor. Cuando hacemos actos de bondad, los pecadores no redimidos, no creyentes, cuando hacen, porque yo no me incluyo allí, no lo hacen por las razones correctas. Puede ser que el beneficio del acto de bondad fue el bueno, pero la razón correcta no fue la gloria de Dios, fue la gloria de ellos mismos. Por lo tanto, eso Dios lo toma como trapos de inmundicia. Y entonces, como toda la humanidad es pecaminosa, todos estamos sujetos a la justicia divina. Y como Dios es perfectamente santo, no tolera la desobediencia, llámese el pecado, y entonces su atributo de justicia lo mueve a juzgar, condenar y sentenciar y ejecutar la sentencia de esa ley que fue incumplida. La Escritura dice que todo pecado se castiga con la muerte. Y de hecho, hay una lista gigantesca de pecados allá atrás en el Antiguo Testamento, donde en efecto la muerte, la pena capital, era ejercida por los jueces de Israel. Ahora bien, por ética o moral humana, cambiando nuestros patrones de conducta aparentes, no resuelve el problema del pecado o elimina sus consecuencias. El problema del pecado es que el ser humano tiene un problema moral, no tiene un problema legal ni tiene un problema de lógica, es moral. El ser humano disfruta de su pecado. El avaro disfruta de su avaricia. El acumulador disfruta de lo que acumula. El adúltero disfruta de su adulterio. El fornicario disfruta de su fornicación. El mentiroso se goza de la mentira, cómo logró engañar. O sea, nosotros, para resolver nuestro problema de pecado, tiene que resolverse desde lo más profundo de nuestro ser y somos incapaces de cambiarlo. Y por lo tanto, no podemos eliminar las consecuencias que se derivan de ahí. Por eso, como la justicia de Dios exige la muerte por el pecado, un hombre, un ser humano, tenía que morir. Pero para que ese ser humano pudiera abarcar la totalidad de los seres humanos que iba a salvar, y para que no fuera necesario que ese ser humano muriera un montón de veces, esa ofrenda, ese sacrificio tenía que ser perfecto. Solo un ser humano podía ser perfecto. Que Dios, que es perfecto, se hiciera hombre. Y entonces es un hombre perfecto. Y entonces es una ofrenda perfecta para salvar y pagar por los pecados de todos aquellos que iba a salvar. Por eso Él murió. No es que la muerte de Cristo en la cruz era dolorosa físicamente. Hubo otras muertes más dolorosas en términos físicos, más sometidas a tormento durante más tiempo. No, el dolor gigantesco es que sobre el ser más santo del universo cayó la inmundicia del pecado de toda la iglesia que iba a salvar. Ese es el dolor gigantesco. Eso es lo que la hace particular. Y por tanto, ahí en esa cruz, la muerte de Jesús tomó la ira de Dios y la aplaca. O sea, démela a mí para que no se la dé a ellos. Y la justicia de Dios que demandaba el castigo de muerte fue satisfecha en Cristo. Y por lo tanto, Cristo se atribuyó nuestros pecados, todos, y recibió el castigo de cada uno de ellos. Al mismo tiempo, en una vida perfecta que tuvo Cristo como ser humano, nos traslada a su santidad, nos revestimos de Él, al vivir Él con nosotros, Él en nosotros, al estar su Espíritu en nosotros, nos reviste de Cristo. Y por lo tanto esa demanda de santidad que tiene el Padre Celestial con nosotros, que demanda eso, ahora la podemos suplir porque el ser más santo de la historia, la persona más santa de la historia, nos reviste de su santidad. Y es así como Dios perdona, salva y santifica a aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Ahora bien, esa fe
que es un don de Dios, solo la reciben aquellos que son nacidos de nuevo. Y aquellos que fueron nacidos de nuevo por obra del Espíritu Santo, lo primero que ocurre con ellos es que se convencen de que tiene pecado terrible y por lo tanto entienden lo que han ofendido a Dios y entienden cuál es su destino de perdición. Entonces el Espíritu Santo los hace arrepentirse de su vida pecaminosa. Entonces siempre, siempre, siempre va a haber arrepentimiento y fe en un proceso de salvación. Yo entiendo que la vida que he vivido no es del agrado de Dios, tengo una intención de cambiar de vida, eso es arrepentimiento, pero no puedo. Necesito al Espíritu Santo para hacerlo. Y necesito un Salvador, porque hasta el momento, ¿quién va a pagar por todo lo que yo he hecho? Entonces la iglesia me presenta un Salvador llamado Cristo Jesús, que hace poco más de 2000 años murió en la cruz, pagando mis consecuencias de pecado. Fe y arrepentimiento son impartidos como un don de Dios a través de su Espíritu al pueblo de Dios, a su iglesia. Entonces, cuando estamos hablando de arrepentimiento es que concordamos con Dios de que somos pecadores. Concordamos con Dios de que lo ofendemos todos los días de nuestra vida. Confesamos que somos esos pecadores y tomamos la decisión consciente de hacer todo lo posible por apartarnos del pecado. Eso nos lleva a estar conscientes de la necesidad de un Salvador porque sabemos que no podemos salvarnos. Y por lo tanto ese Salvador fue provisto hace poco más de 2000 años. Lo buscamos a Él, nos entregamos como su Señor y al ser Señor o amo de nuestras vidas le obedecemos. Por eso es que la cruz siempre está en el ojo del creyente. Y sabemos que es el único medio, no hay otro, dice la Escritura. Otro medio de salvación eterna. El acto de la cruz es el acto que provee salvación. Pero la Biblia lo que nos lleva es a creer quién fue el que murió en la cruz y por qué tal ser murió en la cruz. Porque la Biblia no nos dice que salva creer en la cruz, dice que salva creer en el que murió en la cruz. Porque dice la Escritura que el que confiesa con su boca que Jesús es Señor, Él es Señor de nuestras vidas a partir del sacrificio expiatorio en la cruz. Entonces la cruz es el medio a través del cual Cristo señorea nuestras vidas. Y entonces cuando vemos toda esa realidad de nuestro pecado, de nuestra pérdida, de nuestro futuro terrible, de nuestra vida actual terrible, entendemos la ofensa que nosotros tenemos como forma de vida a Dios. Una vez cambiada nuestra disposición de nuestro corazón, porque el Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo y ahora entendemos todo esto, voluntariamente y no obligado, nos entregamos a nuestro Salvador y Señor, Jesucristo. Ahora hay que tener cuidado, porque no es suficiente creer cosas de Cristo. No es suficiente creer que Cristo existió, que Jesús fue un ser humano divino. Intelectualmente decir, sí, yo sé, yo soy creyente. ¿Por qué sos creyente? Porque yo sé que Cristo era Dios hecho hombre. O yo soy creyente porque yo sé que Dios existe. El conocimiento intelectual no nos salva. Porque también Satanás y sus demonios, dice la Biblia, saben eso. Creen que existe un Dios verdadero y creen que Jesucristo es su Hijo. Pero eso no quiere decir que le aman y le obedecen. Entonces el solo creer intelectualmente en eso no nos salva. La fe salvadora se demuestra en la obediencia que es consecuencia de la fe salvadora o la fe salvífica. Entonces nuestra vida cambia, nuestro ser cambia, somos otras personas, nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, dice la Escritura, y aquí todas son hechas nuevas. Como estamos finalizando el curso, démosle una repasadita a lo que dijimos cuando lo empezamos. ¿Cuáles son los objetivos de este curso? A ver si los cumplimos a lo largo de estas 14 lecciones. Primero quisimos mostrar cuál es el estilo de Iglesia de Unánimes, cómo nos congregamos, dónde nos congregamos, cómo estamos organizados, cuál es el gobierno de la Iglesia, cómo nombramos nosotros a los oficiales de la Iglesia, cómo vemos todo el tema de congregarse, todas estas cosas. ¿Cuál es nuestro estilo? Que es, dicho sea de paso, un estilo muy particular. Debe haber en el mundo más iglesias como nosotros. Aquí en Costa Rica no conocemos otra, pero eso no quiere decir que seamos la única, la perfecta, o que solo aquí
se enseña la sana doctrina, por favor, no es ese nuestro propósito. Hay 1 millón de iglesias en el planeta donde se enseña la sana doctrina, no solo nosotros. Lo único que hacemos nosotros es enseñar la Biblia tal y como es. Y congregarnos tal y como la Biblia dice que tenemos que hacerlo. Y ser iglesia tal como la Biblia lo dice. Ese es nuestro estilo. También, como los objetivos del curso lo decían al puro inicio, queremos describir cuál es nuestra doctrina. O sea, qué es lo que nosotros enseñamos. Creemos y enseñamos. Y también queremos describir cuál no es, qué es lo que no enseñamos y por lo tanto qué es lo que negamos. Y estas 14 lecciones buscaban hacer estas 3 cosas. Enseñar cuál es nuestro estilo, enseñarles a ustedes cuál es nuestra doctrina, lo que creemos y enseñamos, y enseñarles a ustedes lo que no creemos y negamos. Y no enseñamos. Y estas fueron las lecciones, esta es la última. Fueron un total de 14. Esto es lo que Unánimes cree y enseña. Y yo creo que con esto cualquier persona que haya visto nuestros videos o haya leído el documento Nuestra Identidad, que está publicado en nuestro website, en la sección Estudios Bíblicos, subsección Declaraciones Doctrinales, tiene suficiente criterio para ver si no tienen ningún problema doctrinal con nosotros y por lo tanto puede congregarse con nosotros en paz. Esperamos haber cumplido a cabalidad los objetivos del curso. Y con esto finalizamos. Ha sido una jornada larga. Hemos pasado horas aprendiendo. Hemos pasado horas enseñando. Y todo esto lo hemos hecho por 2 razones. La principal, porque todo esto glorifica a nuestro querido Señor. Y la segunda, porque les amamos y queremos que si ustedes deciden congregarse con nosotros, tengamos armonía doctrinal, lo cual nos lleva a tener paz. A todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Mil gracias.